Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos que me escuchan. La lección del día de hoy es para el martes 28 de diciembre y se titula Malestar. Al Señor no le agrada vernos espiritualmente débiles. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones desde el mismo instante en que le conocimos. Pero tenemos este tesoro, dice 2 Corintios 4, versículos 6 al 7, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, todo poder, toda gloria, todo talento, todo don se manifiesta en nosotros proveniente única y exclusivamente de Dios. De nosotros mismos nada es producido. Tenemos que enfrentar conflictos y pruebas, pero no necesitamos fracasar ni desanimarnos, que esto es lo que comúnmente ocurre. El apóstol dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Eso dice 2 Corintios 4, del 8 al 10. Vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Por la fe y la oración, haced retroceder el poder del enemigo. Hablad cosas o palabras de fe y valor, que serán como un bálsamo sanador para el golpeado y herido. Es decir, nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, no debemos desanimarnos, ni angustiarnos, ni decaer. Sin embargo, cuando esto ocurre, la mejor forma de salir adelante es hablar palabras de fe y de valor a alguien que también está golpeado, que está herido o que está en mal situación o aún en una peor situación que la nuestra. Muchos son los que han desmayado y están desanimados en la gran lucha de la vida. Cuando una palabra bondadosa, cuando un estímulo les hace fortalecer, inmediatamente están listos para vencer. Y esa es nuestra labor. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios. Por ningún motivo debemos dejarnos desanimar en ese cumplimiento de nuestra comisión por la manifestación de indiferencia o desinterés o falta de una percepción espiritual por parte de aquellos que no han sido iluminados por la palabra de Dios. Nosotros, los que hemos conocido a Cristo, tenemos que predicar la palabra de vida a quienes podrían considerarse personas sin esperanza, como si estuvieran en sus tumbas, aunque causen la impresión de no querer escuchar, que eso ocurre muy frecuentemente, o de recibir ninguna luz de la verdad. Tenemos que hacer nuestra parte sin dudar y sin vacilar. Hemos de crecer diariamente espiritualmente. Fracasaremos con frecuencia, eso es cierto, en nuestros esfuerzos de imitar a ese modelo divino Cristo Jesús. Con frecuencia tendremos que postrarnos para llorar a los pies de Jesús debido a nuestras faltas y a nuestros errores. Pero no tenemos que desanimarnos. Hemos de orar más fervientemente, creer más plenamente y tratar otra vez con mayor firmeza de crecer a la semejanza de nuestro Señor. El desconfiar de nuestro propio poder es lo mejor que podemos hacer. Debemos confiar en el poder de nuestro Redentor y entonces daremos alabanzas al Señor, quien es la salud de nuestro rostro y de nuestro Dios. Porque nuestro rostro refleja si Cristo vive en mí. ¿Estamos preparados, hombres y mujeres, para la vida futura e inmortal?
Y no solamente si estamos preparados nosotros, estamos preparando con nuestras palabras, con nuestro consuelo, con nuestro estudio, con nuestra diligencia a hombres y mujeres para la vida futura e inmortal. Esa es nuestra razón de existir como cristianos. Es el plan de Dios que esas agencias humanas disfruten del alto honor de actuar como colaboradores de Jesucristo en la salvación de las almas. Y ese es nuestro honor, el actuar como colaboradores de Jesucristo. La palabra de Dios revela claramente que es un privilegio el ser instrumento en esta gran obra y darnos cuenta de que a nuestra mano derecha se haya listo alguien para ayudarnos y fortalecernos en todo esfuerzo sincero, para que podamos alcanzar una alta excelencia moral y espiritual en la obra de Cristo Jesús. Y ese que está a nuestro lado es el mismo Cristo. Este será el caso de todos los que sientan su necesidad de ayuda. Deben considerar que la obra de Dios es sagrada y santa, y cada día deberán tratar a Él lo mejor que sea posible en beneficio propio. Debemos traer nuestras ofrendas de gozo y de gratitud a cambio de el poder de su gracia, por la cual a nosotros se nos permite avanzar en la vida divina. El obrero debería mantener constantemente, nosotros deberíamos mantener constantemente una actitud de humildad hacia nosotros mismos, considerando las numerosas oportunidades que hemos perdido en muchas ocasiones por la falta de diligencia y de aprecio de la obra de hablarle a alguien de la salvación. No nos debemos, sin embargo, desanimar, sino renovar constantemente y continuamente los esfuerzos por rendir ese tiempo que hemos perdido y redimirlo y colocarlo en las manos de nuestro Señor. Es el momento de levantarnos y trabajar. Si hemos perdido tiempo de nuestra juventud, de nuestra vida en otras cosas, ahora es el momento. Dios nos da la oportunidad y nos da la gracia de levantarnos y trabajar en su obra. Los sentimientos, ya sean de ánimo o de desánimo, no deberían realmente constituir una prueba en nuestra condición espiritual. Porque cuando estamos con el Espíritu Santo, estas pruebas van simplemente a ser evadidas. Mediante la palabra de Dios debemos determinar nuestra verdadera condición ante Él. Es decir, la Biblia es el espejo por el cual nos miramos en qué condición estamos. Y muchos realmente se confunden en esto porque no comprenden las sagradas palabras de salvación. Y ahí está entonces la posición que nosotros debemos tomar. En clarificar a aquellas personas que dudan, aquellos que tienen preguntas, la verdadera evangelización, el verdadero mensaje de Cristo Jesús. Cuando nosotros estemos felices y gozosos, a veces pensamos que es allí donde estamos aceptados por Dios. Pero cuando nos viene un cambio y nos sentimos deprimidos, pensamos que Dios nos ha abandonado. Dios no desea que vayamos por la vida desconfiando de Él. Cuando aún éramos pecadores, sumidos en el pecado completo, cuando no habíamos conocido a Cristo Jesús, Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Y eso lo pudimos comprender cuando le conocimos. Entonces, ¿podemos dudar de su bondad? ¿Cómo podemos dudar de su bondad cuando tenemos testimonios que dan crédito a lo que Cristo hace en mí? Necesitamos sentir diariamente el anhelo de progreso en las cosas que atañen a nuestra relación con Dios y a la salvación. No tenemos que desanimarnos, debemos deshacernos de la incredulidad. No necesitamos hablar totalmente de ella, ni estar pendientes de esa incredulidad, ni de formar incredulidad en los demás. Debemos, por el contrario, estimularnos y abrigarnos para disipar esas dudas. Debemos proseguir la meta al premio que el Supremo nos tiene guardados. A veces nos sentimos ansiosos porque el tiempo ha llegado cuando debemos colocar definitivamente nuestra vida en las manos de Dios. Pero eso no nos debe desanimar. Nos debemos levantar
resplandecer, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová a nuestra vida. Es la palabra de Dios en la que da poder. Es la que a nosotros nos ejercita y nos levanta el ánimo. Así entonces, cuando las pruebas lleguen, no pensemos que el Señor es nuestro enemigo. Él nos limpia por una razón. No desea que nos desanimemos, sino que Él quiere que a través de las pruebas podamos ser fieles a Él y nos comportemos adecuadamente y apropiadamente en cualquier circunstancia. No desea alejarnos, sino acercarnos más a Él. La única seguridad del cristiano en tiempo de perplejidad es Dios y nadie más. Este es el tipo de mensaje que Pablo le estaba dando a los hebreos, que luego de muchas pruebas que habían pasado y de persecuciones se habían desanimado. Habían quedado cansados y no querían seguir luchando en el evangelio. No es suficiente que de vez en cuando nosotros elevemos oraciones, que de vez en cuando obremos piadosamente. Lo que necesitamos es estar obrando constantemente en una vida piadosa, luchando por mejorar en santidad. Podemos tener y podemos hacer muchas cosas en esta vida, pero de cada una de ellas debemos dar cuenta a nuestro Padre Celestial. Por eso que nuestras acciones, que nuestros actos diarios vayan enfocados en la tendencia a abandonar el mal. Esas malas costumbres que hemos cargado por tanto tiempo. Hay muchos que están tristes y desanimados, débiles en la fe, faltos de confianza, como Pablo lo dice en Hebreos y como ocurrió con estos hebreos. Por eso él escribió este libro. Debemos hacer algo para ayudar a estas personas que lo necesitan. Debemos ser fuertes para ayudarles. Tener el poder de Dios en nuestro corazón y en nuestra alma para decir palabras bondadosas y actos que generen una esperanza en estas personas. Debemos perder nuestra confianza en sí mismos. Hemos de mantener nuestros ojos fijos en Jesucristo. Que lo que sintamos esté realmente bajo las promesas que Dios ha dado para nosotros. Si permitimos que nuestra mente se espacie más en Cristo diariamente, en el mundo celestial, en lo que nos espera muy pronto, vamos a encontrar un poder muy estimulante y un sostén para nuestra lucha en las batallas de cada día. El orgullo, el amor por el mundo, deben perder su influencia sobre nosotros. Debemos alistarnos del lado de Cristo. Debemos dejar a un lado todo lo que nos llame la atención, porque el hogar que Dios ha preparado para nosotros está listo. Y allí podremos vivir con Él por siempre si somos firmes y fieles en el Evangelio. Todo lo terrenal, todas esas atracciones deben desaparecer. Deben ser de poco valor para nosotros, porque estamos centrados única y exclusivamente en las mansiones celestiales. Que el Señor les bendiga.